Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. En primer lugar, espero que tanto ustedes como sus familias y sus equipos se encuentren perfectamente. Bueno, pues comenzamos con la sesión, una sesión parte del programa de AmCham, de AmCham Spain Online. Y en este caso, pues tenemos el privilegio de contar con Juan Carlos Cubeiro, experto en liderazgo y coaching de Manpower Group, consejero de Human Age Institute. Además, pues tengo el placer de conocer por otras sesiones anteriores que hemos mantenido en el ámbito de nuestro Comité de Recursos Humanos. Para los que no me conocen, soy Alejandro Rueda, el director de programas de la Cámara y el responsable de los comités. Por supuesto, estoy a la disposición de todos ustedes. Y como pretendemos que la sesión pues, sea muy práctica y muy concreta en el tiempo, pues sí que aprovecho para darle la palabra a Juan Carlos. Yo me encargaré, Juan Carlos, siguiendo tus instrucciones de ir compartiendo las diapositivas. Pues muchas gracias, Alejandro. Me uno a tu deseo por la salud de todos los que estáis aquí con nosotros y de vuestras familias. Y te voy a pedir efectivamente que puedas llevar la presentación que a través de AmCham está a disposición de todas las personas que pues estamos aquí juntos. Y agradeceros la labor que realizáis. Ya sabéis que AmCham agrupa centenares de compañías, siendo Estados Unidos el primer inversor en nuestro país y que suponen más del 24% del PIB. Ahora estamos hablando mucho del turismo, que es importantísimo en nuestro país, pero pensemos que lo que reúne AmCham prácticamente el doble en términos de PIB de lo que significa el sector turístico y no digamos en términos de valor añadido. Por tanto, pues es una labor realmente importante. Quería compartir con vosotras y con vosotros pues una serie de reflexiones sobre el liderazgo y sobre los nuevos modelos, lo que nos trae esta pandemia, porque puede haber una cierta tentación, si no en el discurso, si en la acción de, bueno, no son tiempos en los que el liderazgo sea una prioridad. Y sin embargo, si pensamos en pandemias anteriores a lo largo de la historia, han producido cambios muy profundos. La gripe antonina del 165 al 180 después de Cristo vino a cambiar o transformar el Imperio Romano y dar paso a la Edad Media. La mal llamada gripe española de 1918, al término de la Primera Guerra Mundial, supuso precisamente el cambio de dominio de los británicos en Europa a Estados Unidos en la Primera y en la Segunda Guerra, y veremos qué nos depara esta pandemia, este coronavirus, en términos de transformación social y transformación de todo el planeta. Pero evidentemente el liderazgo tiene mucho que ver al respecto. Si te parece, Alejandro, pasamos a la siguiente. Bien, ¿qué se lleva el virus por delante en términos de liderazgo? Porque podemos pensar, bueno, pues eso, que hay que, incluso el lenguaje malévolo de estos días, ¿no? La nueva normalidad, volver a lo de antes. Bueno, esta es una situación muy diferente en términos digitales, de liderazgo digital, y muy diferente en términos organizativos también. Entonces, quiero compartir con vosotros 7 claves en los próximos 30 minutos, algo menos de 30 minutos, y por supuesto compartir preguntas y respuestas al respecto. ¿Qué modelo me gustaría usar? Si vamos a la siguiente transparencia, Alejandro, pues el de mi colega Silvia Damiano, la fundadora de About My Brain, que estos días ella es directora también de un magnífico documental, Make Me a Leader, que está a vuestra disposición gratuitamente en estos momentos en la red, y ya en su modelo de lo que ella llama el neuroliderazgo, estamos atravesando una transformación de gestor a líder y de líder a neurolíder. Gestor era lo típico de la era industrial, básicamente el poder estaba en el control sistemático, centrado en las tareas, en medir, en que el jefe sabe y el colaborador no sabe, y que no hay feedback en absoluto. Desde los años 60, sobre todo 70, con Warren Bennis como padre del liderazgo, tuve el honor de conocerle en un Budapest, en un congreso. Bueno, él trató de describir científicamente lo que significaba ser líder en los últimos 50 años, tener el poder del conocimiento, la visión de futuro, centrado en las personas, en los equipos, desde la valentía y desde lo que, bueno, un feedback que era de jefe a colaborador en el liderazgo. Y nos hemos adentrado, TCV, tras el coronavirus, en neurolíder, y no es cambiar básicamente de palabra, como veremos en 7 aspectos,
el cambio es radical. El poder está en las ideas, se trata de crear de una manera disruptiva. Es neuro porque tiene que ver con el cerebro y por tanto ya no es tanto una intuición descriptiva de lo que hacen los líderes en distintos ámbitos sociales, económicos, sino una comprobación científica desde el cerebro de lo que significa el liderazgo. Estamos en términos de incertidumbre y ya no solo hay feedback de jefa a jefe a colaborador, sino también en términos digitales de los colaboradores a sus jefes y en términos agregados también sobre lo que significan como líder y como compañía. Por lo tanto, el neuroliderazgo realmente es algo diferente y, como comento, pues lo vamos a ver en 7 claves. Gracias. La primera es el poder de las ideas. Y esto, como digo, es uno de los principios de transformación en el liderazgo. Si vamos a la siguiente. Gracias. Hemos vivido 100 años de una aproximación clásica a la gestión, ¿no? Primero con Henry Fayol, lo que se llamó el management clásico, y luego con estos dos señores, ambos lados del Atlántico, que a lo mejor la foto no nos suena tanto, pero las ideas las conocemos muy bien y además las vivimos sin querer, inconscientemente, en la mayor parte de nuestras organizaciones. A nuestra izquierda tenemos a Max Weber, el alemán, el creador del libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, el gran ensalzador de la burocracia como un sistema perfecto en el que todo podía funcionar, y probablemente en 1906, cuando escribía sobre ello, era así. Al otro lado del Atlántico, ingeniero, Max Weber, como sabéis, es sociólogo, filósofo, el ingeniero Frederick Taylor, que creó en 1911 la gestión científica, el modelo de la fábrica, el modelo de unos piensan, otros ejecutan, y básicamente, si Max Weber ensalzaba la burocracia, Taylor llevó adelante, en términos muy prácticos, la jerarquía de la fábrica. Jerarquía de la fábrica, que si vamos a la siguiente transparencia, Alejandro, incluso hemos llevado a la educación. La educación todavía, y estamos en una plena transformación, como estáis viendo como madres y padres estas semanas, pues se sigue, digamos, distribuyendo a los alumnos por edades, en términos de una fábrica, se les envía un material didáctico, ahora online, hay una serie de carreras, una serie de años, la posibilidad de aprobar a través de exámenes, y el fracaso escolar, fracaso en el que desgraciadamente somos líderes a nivel europeo, tanto sobre todo en el bachillerato, también en la universidad, donde, bueno, se desecha a aquellas personas pues, que no pueden seguir en la carrera. Esta idea de fábrica la tenemos inconscientemente muy asimilada en las empresas y, como digo, también hasta en la escuela. ¿Qué ha pasado con la tecnología? Pues que evidentemente está digitalizando, está automatizando todo aquello que podría hacerse en una fábrica. Y los datos de que disponemos es que hace apenas 2 años, en 2018, ya el 29% de la actividad económica estaba robotizada y en 2 años, 2022, incluso tras el coronavirus, se supone que será más del 50%, entre el 52 y el 56%. Por lo tanto, toda la actividad, como dice un gurú, un experto, que sea digitalizable, será digitalizada, absolutamente. ¿Para qué quedamos los seres humanos? Pues evidentemente para complementarnos al talento. Gracias. Y como dice Sundar Pichai, el CEO, el consejero delegado de Google, la inteligencia artificial no solamente viene para estar aquí con nosotros y quedarse, sino que dice Sundar que es la cosa más importante y que para él, y lo dice con criterio, es un cambio más profundo incluso que la electricidad o que el fuego para los seres humanos. Y lo estamos viendo en las GAFAM, lo estamos viendo en Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, compañías estadounidenses, compañías que están creciendo precisamente en estas semanas del coronavirus, que están extendiendo en su economía de la suscripción, de la que después hablaré. Por lo tanto, inteligencia artificial. Y si vamos a gracias. Y si vamos a Andrew MG, el cofundador de Coursera, el que es director del Laboratorio de Inteligencia Artificial en la Universidad de Stanford y que ha sido el máximo responsable de inteligencia artificial precisamente en Google, cuando le han preguntado pues hasta qué punto la inteligencia artificial podrá hacer todo lo que hacen los seres humanos, uno de los mayores expertos, el otro probablemente sea Kai-Fu Lee, un libro que recomiendo sobre superpotencias de la inteligencia artificial y el contraste entre Estados Unidos y China. Pero bueno, Andrew
dice que esto de preocuparse de la inteligencia artificial como algo que lo puede hacer todo, como si le preguntaran por la superpoblación del planeta Marte. Pues tardaremos años en colonizar Marte, si lo hacemos, en poblarlo y, por supuesto, en superpoblarlo. Es lo que nos quiere decir Andrew. Pues básicamente que tenemos que ver qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial y la combinación con el Big Data y otras tecnologías, pero sobre todo desde el punto de vista del liderazgo, centrarnos por el poder de las ideas en lo netamente humano. Gracias. Carl Benedict Frey y Michael Osborne, allá en 2017, en otoño, dieron un informe, un análisis muy interesante, ya os digo, desde la Universidad de Oxford, sobre cuál es el futuro del empleo, y de aquí viene esos datos que manejamos tantas veces de que 2/3 de los empleos actuales pues no serán los de nuestros hijos. Pero más importante todavía es aquello que las máquinas, aquello que la inteligencia artificial, aquello que los robots no podrán hacer por nosotros. Y como decía Andrew Kay, en las próximas generaciones, al menos en los próximos 20 años. Y son básicamente tres cosas. La creatividad, que tiene como base, evidentemente, la curiosidad, la inteligencia emocional y la intuición, entendida como la toma de decisiones a partir de lo inconsciente. Por tanto, como líderes en el poder de las ideas, la primera de estas 7 claves, tenemos que defender nosotros mismos, nosotras mismas y en nuestra propia gente, en nuestros equipos, esos 3 aspectos. Cómo conseguir que sean cada vez más creativos, más emocionalmente inteligentes y cada vez más intuitivos en la toma de decisiones. Por lo tanto, este es el poder de las ideas, esta es la creatividad y este es un aspecto que si miramos nuestras propias agendas, debemos preguntarnos como directivos, ¿estamos dedicando el tiempo suficiente a que nuestra gente sea creativa, a que nos ofrezca nuevas ideas, a que sea intuitiva, a que sea emocionalmente inteligente? Porque esta es la primera de las claves. Vamos a la segunda, que es la disrupción, un término que ahora se emplea mucho, que como sabéis, si vamos a la siguiente, fue creado por Clayton Christensen, desgraciadamente fallecido hace no mucho, y que es esta idea de innovación cuando rompe las reglas del juego. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en una situación tan especial como es la crisis sanitaria actual. ¿Hacemos lo posible para que nuestros clientes perciban que realmente nosotros estamos cambiando las reglas del juego? Porque esto implica que como líderes primero tenemos que partir de nuestro propio conocimiento, de la empatía, de empoderar a los demás, empoderar sobre todo a los colaboradores, de esa creatividad que hablaba antes, y luego de visión estratégica, coherencia entre la visión y la ejecución, y esa capacidad de ejecución que, como sabéis, es el 90% de la estrategia. No puede haber una organización innovadora, disruptiva, si sus líderes no son innovadores y no son disruptivos. Por tanto, como sabéis por los expertos, la innovación no es de un producto, de un servicio, es realmente de un modelo de negocio y esto implica una cultura, una manera de hacer las cosas, lo que se cultiva. Necesitamos líderes, igual que aprecien el poder de las ideas, que realmente estén cultivando constantemente la innovación, que más que estar controlando como gestores, como directivos, cosas del pasado, estén fomentando ideas nuevas, poniéndolas en prácticas, adaptándose rápidamente y comprobando si para el cliente son disruptivas o no. ¿Cuál es el reto? El reto en tiempos muy difíciles, donde podemos llegar en nuestro país, desgraciadamente, a entre 6 y 8 millones de desempleados en los próximos meses. Bueno, pues ser una organización exponencial, una organización que crezca exponencialmente, que crezca al menos al 25% anual, lo cual es todo un reto. Y como dice Stephen Kotler, con un modelo de 6D en inglés, digital, pero también democratizado, desmaterializado, porque lo importante son las experiencias, desmonetizado, porque lo importante es precisamente esa suscripción de los clientes y por eso disruptivo, por lo tanto muy distinto a productos, servicios que hemos ofrecido en el pasado. Y os recomiendo, me gusta recomendar libros, uno que apareció el 14 de abril, todavía no traducido al castellano, La compañía invencible, de los 2 profesores de Lausanne, Alex Osterwalder e Yves Piñer, que nos recomiendan, como luego veremos, hacer el canvas, el tejido, el lienzo, el tapiz estratégico, pero además hacerlo también de cara al futuro, y uno de los líderes más admirados en estos momentos,
el CEO de Salesforce, Mark Benioff, que está haciendo webinars muy interesantes esta semana, y su libro, tampoco traducido de momento, que apareció en noviembre de 2019, Pionero, Trailblazer, sobre el mundo de los negocios, cambiando las reglas del juego de una manera radicalmente diferente. Bueno, este es el Canvas que conocéis. Yo creo que no se puede ser disruptivo en estos momentos si, como líderes, como comité de dirección, cada uno en sus equipos, no se plantean la propuesta de valor al cliente y qué estamos entregando realmente que sea percibido como de valor para los clientes. Esto nos conecta con los segmentos de clientes, con su relación, los canales y el flujo de ingresos. Y luego en la parte de recursos y actividades, desde esta propuesta de valor, cuáles son nuestras actividades clave que aportan valor al cliente, cuáles son los recursos, cuáles son los socios en el ecosistema y cuál es nuestra estructura de costes, teniendo en cuenta que muchas de las grandes compañías, sobre todo, pues tienen unos costes estructurales enormes que tienen que replantearse. Por lo tanto, disponer de este tapiz, disponer de este lienzo, este canvas, como llamamos en inglés, y como decía, si vamos a la siguiente, Alejandro, hacerlo no solo en lo que explotamos actualmente, nuestro modelo de negocio actual, sino también plantearnos de una forma disruptiva cuál es la exploración hacia el futuro. Porque la intermediación entre clientes y empresa está muriendo, está agonizando ya, y lo que tenemos es que generar vínculos nuevos, como sabéis, las mejores compañías, las más de vanguardia, donde la incertidumbre es muy alta, pero también el margen, el valor y el crecimiento es realmente muy importante. Y junto a esta herramienta, estas dos herramientas, una más clásica, que es la estrategia de Océano Azul, la de Kim Chan y René Mauborgne en INSEAD, en Fontainebleau, en Francia, que nos anima a innovar en todo aquello que es de valor para el cliente. Por ejemplo, en tecnologías disruptivas muy útiles, pero también en la inversión en learnability, en aprendizaje. De manera que tengamos una parrilla, un grid, de aquellas cosas que tenemos que eliminar, que reducir, que aumentar y que crear. Y no podemos perder más tiempo en ello. Es decir, en estos momentos, desde el liderazgo, hay cosas que tenemos que dejar de hacer o que eliminar absolutamente. Hay cosas nuevas que debemos aumentar y, evidentemente, hay cosas que, desde la disrupción, tenemos que hacer que antes no hacíamos. Tercer punto, foco en el cerebro. Los gestores tradicionales se ocupaban más de tareas, los líderes más de las personas y tenemos que ocuparnos de los cerebros, del talento. Entonces, ¿qué normalmente tiene que ver más con los directivos? Pues eso, tratar de controlar las tareas que está realizando cada uno de sus colaboradores. Eso tiene una ventaja, lo ha tenido a lo largo de los últimos 100 años, como hablaba de Max Weber y de Frederick Taylor, pero también tiene un riesgo, que es el de la transparencia siguiente. Y es que, desgraciadamente, en España somos uno de los países más presencialistas de Europa y del mundo. Y con este mal llamado teletrabajo, porque en realidad el teletrabajo, según el Estatuto de los Trabajadores, es voluntario y estamos viviendo una situación forzosa, ya más de 80 días de confinamiento, seguimos siendo un país presencialista. Lo que están comentando muchos directivos, muchos líderes, es que trabajan incluso más que antes frente a esta pantalla del ordenador, con un montón de webinars, con un montón de reuniones, y por lo tanto, en lugar de tener tiempo para pensar, para ser disruptivos, pues, y para generar ideas, estamos a veces generando incluso más trabajo, más presencia del que teníamos antes del coronavirus. Por lo tanto, cuidado con las tareas y cuidado también con el liderazgo de estos últimos 50 años orientado a las personas, que está bien, hay que ser cercano, humano, evidentemente, pero a veces este enfoque exclusivamente en las personas, pues como podemos ver en la siguiente transparencia, Alejandro, nos puede llevar al buenismo. Todo el mundo es bueno, todo es maravilloso, happy flower. Bueno, realmente los líderes, las líderes, lo que tienen es que discriminar qué es persona, evidentemente, pero qué es talento, que son las personas que ponen en valor lo que saben, quieren y pueden hacer. Si recordamos Jim Collins, el que fuera profesor de Stanford con libros que analizan muy bien lo que hacen las mejores compañías, pues él dice que eso que las personas son nuestro activo más importante no es cierto, es una mentira. No, it's not people, it's the right people. Es las personas correctas. Es lo que llamamos talento.
Y si vamos a la siguiente, a un humorista británico, autor de libros y de las viñetas del Sunday Times, como es Guy Browning, dice, bueno, nunca trabajes para una compañía que dice que las personas son lo más importante. Porque si tú tienes que pedir una hipoteca y lo único que le dices al banco es que eres una persona, al final vas a vivir en una tienda de campaña. Tenemos que referirnos al talento y vuelvo a la idea de valor. No me voy a extender mucho en ello, pero al final el talento es la intersección entre aquello que te apasiona, que realmente lo amas, aquello a lo que te dedicas y que realmente eres bueno, que puedes convertir en una profesión, pero que además el mundo, los mercados lo necesitan y lo puedes monetizar, puedes pagar por ello. Es lo que los japoneses en este propósito de vida llaman Ikigai y realmente, como digo, la combinación del talento, lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y que además es capaz, está dispuesto a pagarte. Por eso José Antonio Marina, y inevitablemente tenemos que referirnos a él, en un libro ya de hace un par de años, Objetivo Generar Talento, dice que el talento es una inteligencia que básicamente hace 4 cosas. Elige bien las metas, maneja la información, gestiona las emociones y pone en práctica las virtudes de la acción. Por eso es un concepto valorativo y por eso el liderazgo, sobre todo, tiene que discriminar a aquellos colaboradores, a aquellas personas promocionables, a aquellas personas que entran en el proyecto, en el ecosistema, que realmente tienen talento para lo que queremos. Por tanto, y vuelvo a Silvia Damiano, tenemos que crear culturas brain friendly. Ayer Fernando Botella, que es un gran experto en estos temas y muy buen amigo, presentaba un libro que ha llegado a las librerías y poder comprarlo online, como es Cómo entrenar la mente, que va precisamente de eso, del cerebro, del poder del cerebro, de ser un líder brain friendly y de generar culturas, como luego iremos viendo, también amigables para el propio cerebro. Porque lo que nos permite el neuroliderazgo, la neurociencia, es saber lo que funciona y lo que no funciona. Silvia y un servidor publicaremos en otoño en castellano precisamente Liderazgo Brain Friendly, que nos habla de cómo generar 9 hábitos desde la dirección, desde la relación con los demás, desde el cuidado, para hacer que funcione el cerebro óptimamente. Vamos con el cuarto punto, que es la vulnerabilidad, sentirnos vulnerables, sentirnos humildes realmente, que es un concepto, como sabéis, de Brené Brown. Vamos a la transparencia siguiente, que escribió varios libros, los recomiendo sus TED, el primero de los cuales es El poder de ser vulnerable. No se trata de ganar o perder, nos cuenta esta profesora, no es una debilidad, sino realmente es una muestra de nuestra valentía, es ser humilde, como dice Teresa Viejo, la maestra de la curiosidad. El liderazgo sin humildad no es liderazgo, es narcisismo. Por lo tanto, es la capacidad de realmente mostrar al mundo en qué somos fuertes y en qué tenemos oportunidades de mejora que queremos aprovechar de una mayor o menor medida. Pero más allá del discurso, para ser vulnerables necesitamos test. Como dice María de la Huerta, la epidemióloga zaragozana en la Universidad de Columbia, en Nueva York, deberíamos haberlos tenido para esta pandemia, en esta crisis sanitaria. Debemos aplicarlo también, si vamos a la siguiente, a los propios test de liderazgo. Es decir, no vale con decir soy vulnerable si no puedo mostrar a los demás realmente, como digo, dónde están mis fortalezas y mis oportunidades de mejora. Los test también en liderazgo son muy rápidos, se pueden hacer en apenas 15 minutos con hasta 20 personas que opinan sobre nosotras y nosotros. Lo que hay que tener la valentía es precisamente probarnos a nosotros mismos y tener este informe de liderazgo que muestra nuestra vulnerabilidad. Por tanto, efectivamente se trata de 3 test. El test, luego ver esa huella que estamos dejando desde la vulnerabilidad y luego trazar cuál es nuestro crecimiento, porque no son tiempos de sábelo todos, sino tiempos de aprenderlo todos, de personas que demostramos que vamos evolucionando, vamos creciendo como líderes. ¿Qué tiene que tener este test de liderazgo? Pues lo que se llama el modelo de las 4 Is, hasta qué punto somos personas inspiradoras, hasta qué punto integramos en los equipos, en ese poder de las ideas, hasta qué punto somos personas imaginativas y fomentamos la creatividad, la imaginación, la disrupción en los demás, y hasta qué punto podemos tomar decisiones en base a nuestra experiencia, en base a lo inconsciente, de manera muy intuitiva. Y también tenemos que medir, sobre todo a nivel del comité de dirección, cómo está nuestro equipo. Si es un equipo de alto rendimiento en la medida que tiene realmente una visión de futura compartida por los integrantes del equipo,
un enfoque de debate profesional y de todos a uno en la ejecución, donde haya roles complementarios en la diversidad. Hoy se cumplen 94 años de Meredith Belvin, el profesor de Cambridge, que nos ha enseñado tanto en el test precisamente de Belvin de la diversidad de los equipos, donde haya dos activos esenciales tras el coronavirus, como son la confianza y el engagement en el equipo, que el equipo pueda aprender y se adapte a gran velocidad, con metodologías Agile, por ejemplo, y aproveche el dinamismo de los entornos desde esa voluntad exponencial de la que hablaba antes. Vamos al quinto punto, que es el de la incertidumbre. La incertidumbre, que es la U, si vamos a la siguiente, en un mundo VUCA. ¿Sabéis? Un mundo volátil, donde todo sube y baja. Por ejemplo, los precios del petróleo en estos momentos bajo mínimos. Esa incertidumbre que lo marca todo. La complejidad, muchas variables a tener en cuenta, y pros y contras. Es un momento, por ejemplo, de una crisis de empleo feroz, pero también de grandes oportunidades para generar empleabilidad y para tener a las mejores y a los mejores en nuestro proyecto. No solamente es un mundo VUCA, es un mundo mega VUCA en estos momentos. Más volátil que nunca, por supuesto, más incierto, más complejo y más ambiguo en esta globalización 4.0. ¿Qué debemos tener en nuestro ADN organizativo? Pues igual que el ADN humano, básicamente es una predisposición, es bioquímica, tenemos que tener una predisposición que podríamos llamar fame, como hambre en gallego o en portugués, que es 5 cosas. El propósito, el tener muy claro el propósito, cuanta más incertidumbre haya en el sistema, más importante es el para qué hacemos lo que hacemos como líderes y en nuestras organizaciones. El humanismo de una persona cercana, y luego hablaré del feedback, la aceleración de la tecnología, porque la tecnología es un trampolín, es un complemento al talento individual y colectivo, mentalidad de iniciáticos, mentalidad de startup, mentalidad de pequeños equipos que toman decisiones y van mejorando constantemente, y un ecosistema híbrido de talento donde haya proveedores, clientes, empleados, profesionales libres y la sociedad en su conjunto. Por tanto, más que teletrabajo, que como decía, realmente esto es un sucedáneo, deberíamos hablar de telos, trabajo. Telos, ya sabéis en griego, finalidad. ¿Cuál es la finalidad de lo que hacemos? Porque además el talento va a exigir, ya lo está exigiendo, aprovechar mejor la tecnología, ir a la oficina cuando podamos, pero en momentos muy puntuales, muy concretos, y dedicar mejor su tiempo, organizar su energía, gestionarla, aprovechando todas las posibilidades de la tecnología. Por lo tanto, se trata de claridad del propósito y nos dicen las estadísticas que el 84% de las compañías tienen un propósito más o menos enunciado, pero luego ya baja en términos de alineación, de alineamiento de la dirección en ese sentido al 75%, la autenticidad del propósito, fijaros, del 84% a un 62%, por debajo de 2/3. Y luego algo realmente muy importante, hablaba de que la confianza y el engagement, el compromiso, son realmente lo más relevante en estos nuevos tiempos. Apenas el 46% de las organizaciones tienen a sus profesionales enganchados en sintonía con el propósito. Por lo tanto, es una labor de liderazgo conseguir que este propósito esté claro y sobre todo que los hábitos cotidianos, ese propósito sirva en las acciones, en los hábitos, como está diciendo, de los profesionales en el día a día. Y vamos al sexto, penúltimo punto, que es el feedback. El feedback en el quién, el feedback en el cómo y el feedback en el para qué. El feedback en el quién significa que los líderes hemos de ser líderes coaches. No que seamos coaches profesionales, eso es otra cosa, pero sí que tengamos una actitud, cierta metodología y sobre todo preguntas abiertas para dedicarnos. Pues pueden ser algunos de los mejores entrenadores de la historia que evidentemente no son árbitros, no se dedican a decir si el jugador ha jugado bien, ha jugado mal, sino básicamente a preparar a la jugadora, al jugador para el partido siguiente, a entrenar, como estaba diciendo antes. Esto desde el quién. Desde el cómo, pues tenemos que generar conversaciones de carrera. Hemos de pasar como líderes de esta gestión del desempeño rutinaria, poco útil, burocrática, a lo que, bueno, 3 expertas llaman smart feedback, a dar un feedback realmente de talento, de inteligente, como dicen Jane, Rosa y Noemí. Y esto hacerlo de una manera frecuente, cada semana. Aquellos directivos que digan, yo no tengo tiempo para conversaciones con mi gente, para este diálogo, feedback y feed forward hacia el futuro,
pues realmente van a tener problemas de atracción, de fidelización del talento y del compromiso de esta energía del talento para dar su mejor versión. Y además del quién y del cómo, el para qué. Para hacer una organización rica en talento. Rica sería medir 4 grandes aspectos. El rendimiento, diríamos en castellano, el performance, el rendimiento, el grado de innovación del que hablaba antes, el grado de colaboración para hacer sinergias y el grado de agilidad en la toma de decisiones y en la ejecución. Por lo tanto, como líderes, tenemos que ser entrenadores, tenemos que generar conversaciones de carrera y tenemos que conseguir, para ser una organización exponencial, que nuestra empresa, que nuestra organización sea rica en talento. Y eso lo hacemos yendo muy rápido, pues en la medida, en el rendimiento que integramos a los equipos desde el equilibrio, desde la ética, como modo más inteligente de hacer las cosas, y desde la conciencia, como líderes de innovación, de líderes imaginativos, buscando la automotivación, la curiosidad y una actitud muy diferente, una actitud proactiva, en términos de colaboración, fomentando la escucha atenta y la emisión de mensajes, con generosidad y con valentía, y como líderes intuitivos, intuitivas, buscando el awareness, esta conciencia, buscando una influencia honesta y la adaptabilidad constante a las condiciones del mercado. La transformación digital, ya sabéis, si no conlleva una transformación cultural, se convierte en digiticidio. Por eso me gusta este modelo de Richard Beckhard, que fuera profesor del MIT ya hace décadas, que tiene 4 elementos. Esa visión de futuro. Como líderes debemos generar una estrategia, decíamos antes, pues desde un canvas, un tapiz, un doble canvas y desde una parrilla ERAC, debemos canalizar el malestar con el statu quo, pero en términos de energía para hacer las cosas de manera diferente, y tenemos que marcar un plan de acción, sobre todo de los primeros 90 días. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con una resistencia al cambio. Hoy veía una viñeta que decía, estamos acelerando la capacidad tecnológica de nuestros equipos, de nuestros ordenadores, pero no estamos acelerando el aprendizaje de nuestra gente. Bueno, pues el aprendizaje, esa learnability, aprendibilidad, es más importante que nunca. Y como dice Adolfo Ramírez, el gran experto en transformación, esta mañana tenía el placer de hablar con él, ni una mala palabra ni una buena acción. Muchas veces la resistencia no está en lo que se dice, sino está en lo que no se hace. Por tanto, es lo que resta. Tenemos que conseguir que nuestra gente no solo se apunte verbalmente al proyecto, sino que realmente cambie los hábitos y se transforme en consonancia, en sintonía con esa visión, con ese malestar y con esos primeros pasos que tenemos que dar. De manera que si vamos al modelo de CQM, el modelo del Club de Excelencia, pues que ha cambiado también en este 2020, desde el liderazgo nos implica partir de la dirección, de hábitos de dirección, del propósito, de la visión, de esa cultura innovadora, llevarlo a la ejecución, implicando no solo a los accionistas, a los shareholders, sino a todos los grupos de interés y buscando resultados que la consecuencia son los resultados económico-financieros, pero que no debemos utilizar atajos. Eso tiene que ser a través de la atracción, fidelización y compromiso del talento, que hay que medirlo, desde procesos innovadores, disruptivos, que hay que medirlo, y de la excelencia, que es dejar al cliente más que satisfecho, dejarle, como se dice ahora, en wow, y lo estamos viendo estos días ya, por ejemplo, en la fase 1 y fase 2 con las terrazas, ¿no? Parece que, desgraciadamente, volvemos a una calidad de servicio que es la que tenemos antes. Si queremos, por ejemplo, retomar el turismo, y no digamos volver a tener 80 millones de visitantes, tenemos que hacerlo mucho mejor porque, evidentemente, también el resto de países se están poniendo las pilas al respecto. Y voy al séptimo y último punto, que es el de la firmeza compasiva. ¿Por qué firmeza compasiva? Aquí el sustantivo es firmeza, claridad de ideas, y el adjetivo es compasiva, a un nivel de empatía muy elevado, empatía activa. Según DKV Global, en el pasado mes de abril, estos son los países que mejor lo han hecho, lo están haciendo en términos de seguridad respecto al COVID. Desgraciadamente, por mucho que aquí haya un debate muy encarnizado, no estamos ni se nos espera en el top 40, pero ya si vamos a 7 muy localizados en la transparencia siguiente, ¿cuáles son los 7 que mejor lo han hecho? Bueno, pues en la zona de Asia-Pacífico tenemos el caso de Taiwán y tenemos el caso de Nueva Zelanda. En la Unión Europea, entre los 4 países más grandes, está el caso de Alemania, y luego 4 de los 5
países nórdicos, todos ellos menos Suecia, es decir, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. ¿Qué tienen en común? Tienen en común hoy en día liderazgo femenino, tienen en común que son países dirigidos por mujeres. Fijaros los datos de fallecimiento, ¿no? 8 fallecidos en Islandia, en un país relativamente pequeño, evidentemente, 4 en Nueva Zelanda, donde en la zona de Asia-Pacífico, como decía, pues empezó el coronavirus, 6 apenas en Taiwán, estando a 130 kilómetros de la China continental, 98 en Noruega, 49, y en Alemania, 2.600, fijaros, comparados con las decenas de miles en nuestro país, en un país como Alemania, que en términos poblacionales es más del 75% mayor que nosotros, y no digamos en términos económicos. ¿Qué han hecho pues Mette Frederiksen, Katrin Jacobsdottir, Sanna Marin, Angela Merkel, Jacinda Ardern, Erna Solberg y Tsai Ing-wen? Pues como decía, firmeza compasiva, claridad de ideas, no ir al tran-tran, no ir improvisando, claridad de ideas, por ejemplo, las 124 medidas apenas de la primera semana en Taiwán, y a partir de ahí, pues empatía con la situación, pero como digo, desde la firmeza, firmeza compasiva. Si lo comparamos con el tipo de jefatura macho alfa que estamos viendo, bueno, que hemos visto en alguna parte de Europa, estamos viendo tanto en América Latina como en Norteamérica, pues vemos que al final son más generadores de problemas, ¿no? Son esa idea, yo lo sé, tú no lo sabes, y estar yendo, como digo, al tran-tran, en lugar de con una claridad de ideas y con una empatía acorde con los tiempos. Por eso Tomás Chamorro Premusic, que también el lunes pasado hacía un webinar muy interesante sobre estos tiempos, en un libro muy reciente se pregunta por qué tantos hombres incompetentes se convierten en personas que llegan a la alta dirección, porque en lugar de medir este liderazgo, como decía antes, en lugar de analizarlo científicamente, en lugar de convertirse en neurolíderes, pues muchas veces llegan porque se parecen a los jefes que había hasta ahora y por lo tanto son los que les ayuda a promocionarse. Estamos hablando de liderazgo femenino y como dicen tanto la neurocientífica Luan Brifendin, que ha hablado sobre el cerebro femenino y masculino, como más recientemente la británica Gina Rippon, aquí estamos hablando de género, no estamos hablando de sexo. El sexo es la biología, el género es la cultura. Por lo tanto, normalmente es más fácil para una mujer tener esta empatía y tener esta firmeza, que normalmente como madre, como directiva, tiene. Pero eso no quiere decir que los hombres no aprendamos autoconfianza, empatía, el enfoque hacia los demás, la influencia honesta, la comunicación, y por lo tanto también practiquemos este liderazgo femenino recto desde la cultura, que no necesariamente desde la biología. En definitiva, estamos en un momento en el que, como he escrito en un libro reciente que está a disposición de todos los socios de AmCham a través de Talent Solutions, a través de Manpower Group, este virus ha reseteado el capitalismo. Estamos en una etapa nueva donde el talento realmente está marcando la diferencia, donde la salida de una crisis de empleo pasa ineludiblemente por la empleabilidad, por tener ese talento, esa aptitud, esa actitud y ese compromiso, y por lo tanto, pues que se está reseteando. Vamos a ver profundos cambios. Esta novedad no tiene nada de normalidad, es absolutamente una transformación y por eso, como decía, se trata de un reset que tenemos que aplicarnos sobre todo como líderes. Y ya si vamos a resumir los 7 puntos, las 7 claves de este liderazgo tras el coronavirus, pues recordaros simplemente que para la supervivencia es líderes que fomentan el poder de las ideas son el intangible más valioso, que fomentan la disrupción para tener economía de la suscripción y clientes absolutamente enganchados. Líderes que tienen que ser brain friendly, desde un poder, un enfoque del cerebro, el órgano evidentemente menos conocido todavía y más asombroso de toda la creación y del universo. Líderes vulnerables, pero que practican la vulnerabilidad desde test, donde muestran fortalezas, oportunidades de mejora. Líderes que se manejan bien en la incertidumbre, desde el propósito, la humanización, la propia tecnología, desde esa mentalidad de startup y desde un ecosistema donde hay que ganarse el liderazgo. Líderes que reciben feedback y que dan feedback a todos los niveles y constantemente en conversaciones de carrera. Y líderes que practican la firmeza compasiva, que tienen claridad de ideas, que no se les caen los anillos por cambiar de opinión,
pero donde evidentemente desde la firmeza se va a la empatía y al interés por los demás. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer de manera diferente? Chequear desde estos 7 puntos. Seguro que todas, todos tenemos muchas cosas que mejorar en ese sentido, pobres de nosotros si no fuera así. Y a partir de ahí tenemos más oportunidades que nunca, pero desde esta valentía de hacer lo que conviene hacer. Bueno, pues básicamente esto es lo que quería compartir con vosotras y con vosotros antes del turno de preguntas. Muchas gracias, Alejandro, por la sincronización y, evidentemente, tanto la presentación como el libro está a vuestra disposición. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros ese torrente de conocimiento que tienes, que siempre me impresiona tus sesiones. Sí que, bueno, tenemos unos minutos para aprovechar con la audiencia. Creo que hay muchas ideas sobre la mesa y les animo a realizar esas preguntas, a compartirlas a través del chat para poder iniciar este turno. Encantado. Aunque me dicen que no se me ve, es verdad que tenía con el vídeo ocultado de compartir pantalla. No tenemos por ahora preguntas. No hay preguntas. A ver, es que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención ese último término de la firmeza compasiva. Nosotros mantenemos un comité de diversidad y de inclusión compuesto principalmente por mujeres directivas. Y la verdad es que ver hemos tenido un cierto debate sobre ese liderazgo político en determinados países, bueno, y la base que pueda haber detrás de él, ¿no? Sobre el talento y el liderazgo femenino me llama mucho. Nos hacen una pregunta sobre bueno, perdón, hay diferentes comentarios que me están llegando, a ver que maximice. No entiendo, Marta, que has lanzado una pregunta por el privado, por favor, no sé si la puedes reformular porque no la entiendo del todo para compartirla. Bueno, en lo que vas lanzando preguntas, que estoy viendo también en el chat, dar las gracias a Javier, a Fernández Laschetti, que es una persona con extraordinario talento y, bueno, dice que he sido inspirador. Le agradezco mucho su tiempo también para que esté con nosotros, porque necesitamos personas como él que todo esto lo lleven de las musas al teatro, que lo consigan, digamos, llevar a nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? Hay una pregunta que a lo mejor la persona que la hizo por privado la puede reformular sobre el porqué del fracaso de las mujeres en algunos casos, pero mm, yo creo que esa pregunta necesita ser Bueno, completada. sí, a ver, sí, en lo que va a completar, efectivamente, yo creo que hay que llamar la atención. Yo, por ejemplo, estoy siguiendo mucho el caso de Jacinda Ardern. Angela Merkel es muy interesante, pero evidentemente está al final de su carrera. Jacinda en Nueva Zelanda, ella tuvo una experiencia en un sitio muy difícil, como fue la Gran Bretaña de Tony Blair, donde ya había bastantes fake news y secretos de Estado. Les recomiendo una película que se puede ver ahora en las plataformas sobre lo que estaba pasando en la guerra de Irak, 2003. Pero bueno, ya aprendió lo mejor de la política europea, lo ha llevado a Nueva Zelanda, ya mostró una compasión especial y una firmeza frente al terrorismo en la matanza de Christchurch hace algún tiempo, hace apenas un par de años, y ahora lo está haciendo muy bien con el coronavirus. Se presenta a la reelección en septiembre. Por lo tanto, yo creo que son directivos y son líderes de las que se puede aprender. Evidentemente, dentro de AMSAN tenemos muchas mujeres directivas, sobre todo en empresas tecnológicas, que lo están haciendo de maravilla, están ganando posiciones en estos tiempos de coronavirus. Y también desde una periodista de Forbes a la que estoy siguiendo, las economistas, las mujeres economistas, como puede ser Esther Duflo, la experta en economía de la pobreza, premio Nobel de 2019, junto con su marido, la última premio Nobel, profesora del MIT, o Mariana Mazzucato, que es una economista que yo sigo mucho y que ahora en todo este debate sobre el ingreso mínimo vital, el valor de las cosas, el estado emprendedor, yo creo que tenemos mucho que aprender. Estuvo en
en Davos con la presidenta del Santander, con Ana Botín, el pasado mes de enero. Y yo creo que tanto de la profesora Matsukato como digo, de Esther Duflo y Carlota Pérez, de algunas de las economistas mujeres, personas íntegras, personas muy preparadas y muy innovadoras, tenemos que aprender mucho. Así es, así es. Bueno, hay muchos sectores, como tú antes comentabas, el sector tecnológico, en la Cámara también tenemos muchas mujeres líderes también en el sector sanitario, y somos una organización privilegiada en ese sentido. En nuestra Junta de Gobierno también la presencia de mujeres es más que notable. Y efectivamente parece que ese liderazgo pues genera resultados positivos, ¿no? Yo sí que creo personalmente que el mundo sería un lugar mejor pues, gobernado por mujeres, ¿no? Sí, Eh, hay dos prioridades ahí, y yo creo que los hombres, en esta inclusión consciente de la que hablas, Alejandro, primero tenemos que romper el síndrome del impostor, porque muchas veces las mujeres son demasiado autocríticas consigo mismas, y decir, esto que se dice en los procesos de headhunting, ¿no? De executive search, un hombre hace 8 cosas bien y 2 mal, y va a hablar de las 8 que hace bien, una mujer hace 9 cosas bien y una mal, y está centrada en que no le pregunten o en decir lo que no hace tan bien. Esa es la idea del síndrome del impostor que tenemos que romper. Y desgraciadamente, a veces la competencia entre ellas. Y yo, que tengo el honor de ser coach de muchas mujeres directivas de alto nivel, siempre lo digo, no se trata de favorecerlas, pero tampoco de entorpecerlas, ¿no? Mira, me lanzan una pregunta por el privado. ¿Crees que los test que son realizados hoy por Headhunters se recogen estas cualidades o son, como en el pasado, enfocados en el paradigma del líder de hace unos años? Buena pregunta. A ver, los test tienen que ser científicos, tienen que ser objetivos y tienen que ser basados en un perfil de cualidades, de competencias, de comportamientos observables. Decir que un test es 360, o en el caso del I4 que hablábamos, de I4, ¿no? Inspirador, integrador, imaginativo e intuitivo, 720, porque te pregunta por la parte personal y por la parte profesional, pues 360 no quiere decir nada, porque pueden estar opinando de cosas enormemente subjetivas. Entonces, afortunadamente hoy disponemos, como también respecto a la pandemia, pero en el liderazgo, de test que te permiten en muy poco tiempo, por ejemplo el de iPhone, digamos, se rellena en 15 minutos, puedes disponer del informe personalizado con cómo eres, fortalezas y oportunidades. Desgraciadamente este es uno de los campos en los que la tecnología va por delante de la utilización, porque disponemos de test muy buenos y estoy seguro que también los headhunters de primer nivel los tienen, pero lo que tenemos es que utilizarlo. Yo en mi toca mojarse de estas semanas, uno de los compromisos que he adquirido como coach estratégico es que no voy a hacer coaching, no voy a acompañar a nadie que no haya hecho antes el test. Igual que te lo piden para jugar en la liga dentro de apenas 8 días, o te la van a pedir para los colegios, o te la van a pedir para tal, yo lo voy a pedir para el coaching. Un test de liderazgo que realmente diga dónde eres bueno y dónde tienes que mejorar. ¿Alguna pregunta más en el chat, o bien compartida con todos, o bien si me la quieren dirigir a mí directamente? Sí que quiero aprovechar, mientras tanto, para animarles. Este es el primer webinar o la primera sesión online que realizamos con el equipo de Manpower, en este caso con Juan Carlos, pero el próximo día 16 de junio tendremos otra sesión titulada Escasez de adecuación de talento, también con otros miembros del equipo de Manpower, y les animo a que se inscriban a través de nuestra página web porque sin duda pues los conocimientos que comparten son de primer nivel. Otra pregunta: ¿es un hecho que hay líderes que no encajan o no son lo óptimo para ciertas organizaciones, empresas e incluso países? ¿Cuál es el papel de los subordinados, empleados o ciudadanos para intentar mejorar esa situación? En caso de tener un líder no óptimo y darse cuenta las personas, ¿qué deben hacer? Bueno, a ver, primero debemos separar el jefe de líder. Es decir, que alguien sea el jefe no significa que sea líder. Líder es una persona con autoridad moral, con credibilidad. Y un líder digital, cuando hablaba antes de que el neurolíder da feedback a todos los niveles, significa, bueno, ya tenemos la tecnología también, otra cosa es que todavía no utilicemos, que cada semana tengamos feedback de nuestros equipos en términos de una aplicación, como podría ser una aplicación de Glassdoor o de TripAdvisor, para saber cómo lo hemos hecho esta semana, cada semana, como líderes. Si hemos sido inspiradores o no, si hemos integrado el equipo
o no lo hemos cohesionado, si hemos fomentado esa disrupción a través de la imaginación, si nuestras decisiones han sido acertadas o nos empecinamos de una manera casi chulesca en el error, ¿no? Entonces, ya digo, la tecnología disponemos de ella. Vamos a ir viendo si encaja o no encaja, vamos a ir viendo las consecuencias en promoción desde la meritocracia de los auténticos líderes. Pero aquí hay organizaciones ganadoras y organizaciones perdedoras, organizaciones productivas y organizaciones frozen, como digo ahora, que se van a quedar absolutamente congeladas, paralizadas, ¿no? Porque pudieron aguantar la crisis de 2008, pero esta de 2020 no se aguanta quedándote congelado. Entonces, bueno, el liderazgo digital va de esto, de tener que asumir la opinión de tu propia gente y cuando te digan varias veces que no eres el líder que merece el equipo, que merece la organización, pues realmente tendrás problemas. Otra pregunta. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Pues la planteas como una pregunta sencilla. No sé si la respuesta es tan sencilla, aunque seguro que Juan Carlos la hace así. ¿Qué hacer con aquel líder que no está abierto al feedback? Bueno, que una cosa sea sencilla no quiere decir que sea simple. Lo digo porque ahora los populismos quieren ofrecernos cosas simples a problemas muy complejos, pero se puede explicar sencillamente. A ver, el poder lo tiene el talento. Y el día 16, cuando se hable de escasez de talento o de penuria, como me gusta decirle, en Davos Manpower Group presentó un informe donde más del 50% de los puestos de trabajo se cubren muy difícilmente, si es que se cubren en el mundo. Y en Asia hay ciudades, en China, en Japón, del 80%, y en España, antes del coronavirus, pasamos del 24 al 41%. Hay escasez. Con 6 millones de desempleados va a haber más escasez que nunca. Es decir, pues porque, por ejemplo, ya no nos van a pillar diciendo mañana vete a tu casa y conectamos por ordenador. Yo, bueno, no voy a hacer publicidad de una de las grandes compañías tecnológicas, pero yo tenía un ancho de banda muy pobre, no tenía 5G en casa, a través del responsable de transformación de una de las grandes tecnológicas, le dije, como Rupert, el peluquero, te necesito, ayer me pusieron esto y ahora esto es un cañón. Entonces, el talento multiplicado por la tecnología es el que va a decidir y va a decidir el 90%. Y no va a trabajar, sobre todo los millennials y los centennials, para una jefa o para un jefe que sea tóxico. No lo van a hacer, quieren experiencias. Saben que su tiempo es poco. No se van a dedicar solo a trabajar como hemos hecho. Yo soy ex Arthur Andersen en el Windsor, edificio que ya no existe, y no veíamos nunca la luz. Es que además te sentías mal si salías de día. No, pues esto ya, las nuevas generaciones no juegan a esto. Juegan a tener líderes con líderes entrenadores, como antes decía, con los que pueden aprender rápidamente. Y seguramente, bueno, recomiendo el libro que acaba de sacar Lore Sala, nuestra compañera directora de Humanity Institute y de Talento y Cultura Manpower Group, que habla precisamente de esto. Es decir, el gran imán de talento está en el propósito, está en el reto, en el proyecto, pero está en tener personas con las que lo pases bien, aprendas mucho y realmente te compense más allá de la retribución. Así es, pues muchas gracias por esa lectura. Otra pregunta, me ha llamado la atención la reflexión al libro. ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes? Cuando dices porque se parecen a los que había antes. Sí, a ver, como decía Marcel Proust, cuando no mides lo que quieres, acabas queriendo lo que mides. Entonces, por ejemplo, planes de sucesión, que es algo que en la mayor parte de las compañías asociadas a AmCham tenemos, ¿no? No basta con designar y decir, no, mira, estas son las 3 personas que si yo me fuera, me tocara la lotería o me cansara de esto, me pueden suceder. No, hay que hacerlo con criterio. Por eso hablaba de test. Tomás Chamorro, que es el Chief Talent Scientist, el científico de talento en Manpower Group a nivel mundial, y es profesor a ambos lados del Atlántico, en Londres y en Nueva York, pues él aboga por eso, por lo científico, por lo objetivo, porque tengas criterio. No porque, oye, ¿por qué me debería suceder como director comercial, como directora de recursos humanos, como director? Bueno, pues en el fondo porque se parece a mí, porque lo traje yo, porque es más fiel que leal, es decir, más que tener criterio, hace todo lo que yo le digo, y entonces, bueno, me podría sustituir. Eso es lo que hace que, como dice Tomás, y explica muy bien en el libro, personas incompetentes, sobre todo varones incompetentes, llegan a posiciones donde se cumple la ley de Murphy. No deberían estar allí. Pero vamos, lo tenemos en el ámbito de la política, lo tenemos en el ámbito de las empresas. Es decir,
Al final ves el currículum en términos de aptitud, de actitud, y dices, bueno, ¿y por qué ha llegado esta persona a donde ha llegado? Siendo incompetente, pues porque tiene algún amigo. Entonces, tenemos que huir del café para todos y tenemos que huir del capitalismo de amiguetes, porque el talentismo es otra cosa, es poder mostrar tu talento siempre. Y el talento siempre desde la mentalidad de crecimiento. Por eso decía, no es saberlo todo, es aprenderlo todo. Pues sí que quiero lanzarte una última pregunta para ser escrupulosos con el uso de vuestro valioso tiempo, que es, ¿crees que la edad influye también en la evolución del liderazgo? Antes la juventud era un must, ahora al alargarse la vida puede pasar a tener más pelo blanco. Sí, bueno, los Silver Surfers, como dice Raquel Roca, bueno, primero porque tengo más de 50 años, y Loles también lo dirá, lo dijo, creo que fue el miércoles, es decir, ayer en una presentación. A ver, me gusta esa definición del padre de Drew Barrymore, John Barrymore, gran actor de teatro y de alguna película, que es uno es viejo cuando sus añoranzas superan a sus sueños. Es decir, hay millennials y centennials añorantes que espero que puedan salir de la pobreza con un ingreso mínimo vital, pero espero que no se acomoden, porque eso es triste y es perder la vida realmente. El empleo es algo fascinante. Y luego tenemos personas, talento senior, pues tenemos, por ejemplo, a nuestro amigo Tomás Pereda, que está en la flor de su vida, que está en la Fundación Más Humano, que es locutor de radio todos los lunes con una, digamos, un discurso innovador con nosotros los de entonces, independientemente de la edad. Por lo tanto, pobres de las empresas, vuelvo al criterio, a lo científico, al objetivo, que el talento lo llevan a la edad, porque además un millennial va a estar contigo 2 o 3 años, no va a estar más. Un líder entrenador, los grandes entrenadores, y yo cito 15 libros sobre entrenadores y fútbol y estas cosas, pues están 3 o 4 años. No se plantea. El caso de Sir Alex Ferguson no era un entrenador, era un manager, era un director general que ha tenido distintos entrenadores dentro del United. Por lo tanto, puedes tener talento senior en un ecosistema híbrido con fórmulas muy flexibles, pero aprovechando toda esa experiencia, aprovechando el pensamiento crítico, que somos el país 83 del mundo, según el World Economic Forum, en pensamiento crítico, lo cual es muy triste. Una de las 15 mayores economías del mundo tenemos muy poco pensamiento crítico. Y no quiere decir que por tener pensamiento crítico vayas contra nadie, simplemente tiene pros, tiene contras. Normalmente el talento senior lo tiene más que los juniors. Por lo tanto, tenemos que aprovecharlo muy bien. Y ya digo, aquellos que discriminen a los mayores de 55, de 45, de 50, van a tener un problema muy serio de escasez de talento, porque necesitamos personas con canas, silver, pero que además eso, están con mayor compromiso y mayor motivación que nunca. Pues, Juan Carlos, con esta última respuesta y esa reflexión, pues aprovecho para agradecerte nuevamente tu tiempo y tu conocimiento. Espero que nuestros participantes, a los cuales también agradezco su conexión, pues también hayan disfrutado, al menos tanto como yo, de esta experiencia. Y animo nuevamente a toda la audiencia a que se pueda conectar, a que se pueda registrar en ese evento del día 16 a través de nuestra página web para seguir de mano de Manpower Group, pues aprendiendo y compartiendo conocimientos. Muchas gracias, Alejandro. Os mandaré, bueno, a ti, a Marta, a todo el equipo de AMSA, el libro, que es un freebook, es un libro electrónico gratuito, del virus que resetó el capitalismo, para que evidentemente se lo mandéis a todos los asistentes y a todos los socios de AMSA que queráis. Muchísimas gracias por compartirlo y muchas gracias a todos y os deseo, bueno, que continuéis muy bien y que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad, a la nueva normalidad, bueno, a desempeñar todas nuestras vidas lo mejor posible. Muchas gracias a Veremos todos. el Un fuerte abrazo. 16. Hasta luego.